Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy quiero contarte una historia que te va a inspirar, motivar y, sobre todo, enseñar a cómo alimentar a tus gallinas sin gastar ni un solo peso. ¿Te imaginas tener un gallinero lleno de aves bien alimentadas, sanas y productivas, sin tener que vaciar tu bolsillo? Pues te traigo 5 consejos prácticos basados en la historia real de Rubén, un joven de Perú que empezó con solo 50 gallinas y logró tener 1000, sin gastar ni un solo centavo en alimento comercial. Vamos a ir desglosando cada uno de estos consejos de manera que tú también puedas aplicarlos en casa y ahorrar un montón de dinero, pero antes de comenzar con los consejos, déjame contarte un poco más sobre Rubén. Él es un joven que vive en una pequeña comunidad en Perú. Como muchos jóvenes en su país, Rubén tenía un sueño: quería estudiar y obtener un título que le diera mejores oportunidades, pero la situación económica de su familia no era fácil. Entonces, decidió que debía hacer algo para financiar sus estudios. Después de mucho pensar, Rubén apostó por criar gallinas. Empezó con solo 50, pero poco a poco, gracias a su ingenio y a la creatividad para ahorrar en los costos de alimentación, llegó a tener 1000 gallinas. Y lo más impresionante es que nunca tuvo que gastar en comida comercial para sus aves. ¿Cómo lo hizo? Hoy te voy a compartir esos 5 secretos. Recolecta verduras y frutas en los mercados locales. Uno de los primeros retos a los que Rubén se enfrentó fue cómo alimentar a sus gallinas sin arruinarse en el intento. Como sabemos, el alimento comercial para aves puede ser muy costoso, sobre todo si estás empezando y no tienes mucho dinero para invertir. Pero Rubén no se dio por vencido. Él vivía cerca de un mercado local, y se dio cuenta de que, al final del día, los vendedores solían tirar muchas verduras y frutas que ya no podían vender porque estaban un poco marchitas o golpeadas. Rubén tuvo una idea simple, pero brillante. Cada mañana, antes de que los vendedores comenzaran a recoger sus puestos, él se acercaba con una gran bolsa reutilizable. Les pedía a los vendedores que le dieran las verduras y frutas que ya no podían vender, esas que estaban un poco pasadas pero que todavía eran perfectamente comestibles para las gallinas. Les explicaba que no quería desperdiciar comida y que estaba dispuesto a llevarse lo que ellos pensaban tirar, y aquí está el truco: Rubén no iba con las manos vacías. Siempre llevaba su propia bolsa grande y limpia para facilitarle el trabajo a los vendedores. Ellos no tenían que preocuparse por tirarlas o empaquetarlas, simplemente echaban las verduras y frutas en la bolsa de Rubén. Todo lo que él recogía se convertía en alimento para sus gallinas, desde hojas de lechuga hasta cáscaras de frutas. Y sus gallinas estaban más que felices con este menú tan variado y natural. Este es un consejo fácil y práctico que puedes aplicar en tu día a día. Visita los mercados locales o supermercados en tu área y habla con los vendedores. Explícales lo que necesitas y cómo podrían ayudarte a alimentar a tus gallinas sin desperdiciar alimentos. Ofrece llevar tu propia bolsa para que sea más fácil para ellos darte los productos. Además, estarás ayudando a reducir el desperdicio de alimentos y, al mismo tiempo, obteniendo comida gratuita para tus gallinas. Ventajas de este consejo: cero costo, no tienes que gastar nada en comida comercial para tus gallinas. Variedad de nutrientes. Las gallinas reciben una dieta variada con diferentes tipos de frutas y verduras. Impacto positivo en el medio ambiente. Estás ayudando a reducir el desperdicio de alimentos, lo que siempre es bueno para el planeta. Este fue el primer gran paso de Rubén para ahorrar dinero mientras cuidaba a sus gallinas. Con solo un poco de tiempo y esfuerzo, él consiguió una fuente gratuita y constante de alimento para sus aves. Cultiva tu propio alimento: maíz y hierbas medicinales. Después de que Rubén comenzara a recolectar las frutas y verduras del mercado, decidió que quería ser aún más autosuficiente. Empezó a cultivar su propio alimento para las gallinas en un pequeño terreno que tenía detrás de su casa. Al principio, parecía una idea simple, pero con el tiempo, esta decisión le permitió ahorrar aún más dinero y mejorar la calidad de los huevos que sus gallinas producían. Rubén decidió plantar maíz, uno de los alimentos más nutritivos y económicos para las gallinas. El maíz es una excelente fuente de energía y ayuda a que las gallinas se mantengan fuertes y activas. Además, plantar maíz es relativamente sencillo y no requiere de mucho espacio. Rubén utilizó una parte de su jardín para plantar hileras de maíz que, una vez crecido, cosechaba y almacenaba para alimentar a sus aves durante meses. Además del maíz,
Rubén también cultivaba hierbas medicinales como la albahaca, el orégano y el tomillo. Estas hierbas tienen propiedades increíbles que ayudan a mejorar la salud de las gallinas de manera natural. Por ejemplo, el orégano es conocido por ser un antibiótico natural, lo que ayuda a prevenir enfermedades en las aves. Estas hierbas también mejoraban la digestión de las gallinas, lo que se traducía en una mejor producción de huevos. Rubén notó que, al incluir estas hierbas en la dieta de sus gallinas, los huevos eran más grandes y de mejor calidad. Esto le permitió vender huevos de mejor categoría y aumentar sus ingresos. Incluso si no tienes un gran terreno, puedes plantar maíz y hierbas medicinales en macetas o pequeñas parcelas. Aquí te doy algunos pasos simples para comenzar. Escoge un espacio soleado. El maíz y las hierbas necesitan bastante luz solar para crecer adecuadamente. Usa compost casero. Si sigues el consejo de compostaje que te daré más adelante, podrás mejorar la calidad de la tierra en la que plantes tus alimentos. Planta en sucesión. Para asegurarte de tener una fuente constante de alimento, planta maíz en diferentes momentos del año para que siempre tengas algo que cosechar, alimento fresco y saludable para tus gallinas. Ahorro considerable de dinero, ya que no necesitas comprar alimento comercial. Mejora en la calidad de los huevos que producen tus gallinas. Este segundo paso fue clave para Rubén. Al cultivar su propio alimento, logró tener una fuente constante y gratuita de comida, y además mejoró la salud y productividad de sus gallinas. Aprovecha el compostaje y los insectos. El siguiente gran truco que Rubén implementó en su vida diaria fue crear su propio compost. No solo para mejorar la calidad de su tierra y cultivos, sino también porque el compost atrae a lombrices y otros insectos que son una fuente natural de proteína para las gallinas. Rubén comenzó recolectando todos los desechos orgánicos que generaba en su casa, cáscaras de frutas, restos de verduras, hojas secas y recortes de césped. Con estos materiales, creó un compostador simple en su jardín. Lo construyó usando una caja de madera que permitía la ventilación adecuada. Allí echaba los restos orgánicos y los cubría con hojas secas para evitar malos olores y mantener el proceso de descomposición en marcha. Después de unas semanas, el compost comenzaba a descomponerse y producía abono rico en nutrientes, perfecto para sus cultivos. Pero eso no es todo. El compost también atraía a lombrices e insectos, que son una excelente fuente de proteína natural para las gallinas. Las gallinas comían felizmente estos insectos, lo que complementaba su dieta y les ayudaba a producir huevos más saludables. Crear tu propio compost es más fácil de lo que piensas. Aquí te doy algunos pasos para empezar. Recoge restos orgánicos, todo lo que sea biodegradable, cáscaras, hojas secas, restos de verduras puede ser utilizado para hacer compost. Haz tu compostador. Si no tienes espacio para un gran compostador, incluso puedes usar un balde con agujeros para permitir la ventilación. Espera el proceso natural. Después de unas semanas, el material comenzará a descomponerse, produciendo abono natural y atrayendo insectos. Ahorro de dinero. No necesitas comprar abono ni alimento comercial para tus gallinas. Mejora de la calidad del suelo para cultivar alimentos. Fuente natural de proteína para tus gallinas. Rubén utilizó esta técnica para reducir aún más sus gastos y asegurar que sus gallinas tuvieran una dieta rica en proteínas naturales sin tener que gastar dinero en suplementos alimenticios. Continuamos con la historia de Rubén, un joven ingenioso que, además de aprender cómo alimentar a sus gallinas sin gastar dinero, supo multiplicar sus recursos. A medida que sus gallinas crecían sanas y comenzaban a poner huevos, se dio cuenta de que si quería seguir expandiéndose y aumentar el número de aves, no podía depender solo de la compra de más gallinas. Esto sería demasiado costoso y afectaría su objetivo de ahorrar. Entonces, pensó, ¿por qué no criar sus propios pollitos? Pero había un pequeño problema. Las incubadoras comerciales, esas máquinas que controlan la temperatura y la humedad para que los huevos eclosionen, eran demasiado caras. Comprar una incubadora estaba fuera de sus posibilidades. Sin embargo, Rubén no se dio por vencido y decidió poner a prueba su ingenio para construir incubadoras caseras. Rubén empezó a investigar cómo funcionaban las incubadoras y descubrió que la clave estaba en mantener una temperatura constante y la ventilación adecuada para que los huevos se incubaran correctamente. Así que se puso manos a la obra con materiales que tenía a mano. Cajas de cartón. Rubén usó simples cajas de cartón como estructura base de sus incubadoras. No necesitaba nada sofisticado,
Solo un material que pudiera aislar bien la temperatura y mantener los huevos protegidos, focos de luz incandescentes. Aquí es donde está la verdadera creatividad de Rubén. Utilizó bombillas incandescentes, esas que generan calor, y las conectó dentro de las cajas para mantener el interior a la temperatura adecuada, entre 37 y 38 grados Celsius, que es la temperatura ideal para incubar huevos de gallina. Termostato básico. Para controlar la temperatura y asegurarse de que no se sobrecalentara, Rubén instaló un termostato básico que compró a bajo costo en una tienda local. Este termostato controlaba el encendido y apagado del foco, lo que le permitía mantener el ambiente dentro de la incubadora estable, ventilación adecuada. Rubén sabía que los huevos también necesitaban oxígeno y un flujo de aire constante. Así que, hizo pequeños agujeros en las cajas para permitir que el aire circulara sin problemas, asegurando que no se acumulara calor en exceso y los huevos tuvieran las condiciones perfectas para eclosionar. El resultado, pollitos sin gastar en incubadoras comerciales. Gracias a esta idea, Rubén logró incubar sus propios huevos y criar pollitos en casa. No solo ahorró dinero al no tener que comprar pollos ya crecidos, sino que también pudo controlar todo el proceso de crecimiento desde el primer día, asegurándose de que sus gallinas fueran fuertes y saludables. El costo de construir estas incubadoras fue prácticamente nulo, ya que utilizó materiales que tenía a mano o que pudo conseguir a bajo precio. Con el tiempo, Rubén perfeccionó su técnica y fue capaz de incubar más de 100 huevos a la vez, lo que le permitió pasar de 50 gallinas a 1000 en tan solo unos años. Y lo más impresionante, todo este crecimiento se logró sin tener que invertir en equipo costoso o alimento comercial. Todo lo hacía desde casa, con materiales simples y su propio esfuerzo. ¿Qué puedes hacer tú? Si tienes gallinas que ya están poniendo huevos y quieres aumentar el número de aves en tu granja sin tener que gastar dinero en incubadoras comerciales, puedes seguir el ejemplo de Rubén y construir tus propias incubadoras caseras. Aquí te doy algunos pasos simples para empezar. Consigue una caja de cartón resistente. El tamaño de la caja dependerá de la cantidad de huevos que quieras incubar. Asegúrate de que la caja tenga suficiente espacio para que el calor circule bien. Instala un foco incandescente. Usa un foco de luz que genere calor. Estos focos son baratos y fáciles de encontrar en cualquier tienda. Conecta el foco en la parte superior de la caja, asegurándote de que esté a una distancia segura de los huevos. Instala un termostato. Este es el único componente que podría tener un costo un poco mayor, pero un termostato básico es suficiente para controlar la temperatura de tu incubadora. Puedes encontrar uno en tiendas de electrónica o incluso online. Controla la ventilación. Haz pequeños agujeros en los laterales de la caja para permitir que el aire circule. Es importante que no satures la caja de aire, pero tampoco la cierres completamente. Cuida la humedad. Asegúrate de mantener una bandeja con agua dentro de la incubadora para que la humedad sea adecuada. Los huevos necesitan un nivel adecuado de humedad para que las crías puedan romper el cascarón sin problemas. Ventajas de construir tu incubadora casera. Ahorro de dinero. No necesitas gastar cientos de dólares en incubadoras comerciales. Control total. Tú decides cuántos huevos incubar, cuándo hacerlo y puedes ajustar la temperatura y ventilación de manera sencilla. Crecimiento de tu granja. Al criar tus propios pollitos, puedes aumentar el número de gallinas rápidamente y con poco costo. Este método es perfecto para aquellas personas que, como Rubén, quieren ahorrar dinero y ser autosuficientes. Rubén pasó de ser un joven con 50 gallinas a tener más de 1000, vendiendo huevos y pollitos a los vecinos, y todo gracias a su ingenio y capacidad de adaptación. Consejo 5. Vende pollitos y aprovecha el intercambio con las incubadoras caseras funcionando a la perfección y una producción constante de nuevos pollitos. Rubén no solo estaba ampliando su granja, sino que también vio una nueva oportunidad de negocio. Empezó a vender pollitos y pollitas a sus vecinos y a la comunidad local. Al principio, lo hizo de manera informal, pero poco a poco la demanda fue creciendo, y Rubén se convirtió en el referente local para quienes querían comenzar su propio gallinero. ¿Cómo lo hizo Rubén? Cuando los pollitos nacían y alcanzaban las primeras semanas de vida, Rubén sabía que no podía quedarse con todos ellos. No solo porque requerían más espacio, sino porque también era una gran oportunidad de generar ingresos adicionales. Comenzó vendiendo los pollitos a sus vecinos que querían criar sus propias gallinas en casa. Estrategia de venta de pollitos, precio accesible. Rubén no puso precios altos. Sabía que en su comunidad,
Muchos no tenían grandes cantidades de dinero para invertir en gallinas, así que decidió vender los pollitos a un precio accesible, lo que le permitió atraer más clientes, intercambio de productos, pero no todo era venta directa. Rubén también empezó a intercambiar pollitos por productos que necesitaba para su casa o para su granja. En una comunidad pequeña, el trueque sigue siendo una forma válida de comercio. A veces intercambiaba pollitos por semillas, herramientas o incluso por otros animales. Publicidad boca a boca no necesitaba grandes campañas publicitarias. Su mejor promoción fue la satisfacción de sus vecinos. Cada vez que alguien compraba o intercambiaba un pollito y veía lo rápido que crecía y comenzaba a poner huevos, se lo contaba a otros. Así, la reputación de Rubén creció y su pequeño negocio comenzó a expandirse. Si sigues los pasos de Rubén y empiezas a criar tus propios pollitos, también puedes aprovechar la venta o el intercambio como una forma de ganar dinero extra o adquirir productos que necesites sin gastar de tu propio bolsillo. Aquí algunas ideas para que comiences. Crea una red local, habla con tus vecinos y amigos que estén interesados en comenzar su propio gallinero. Muchas personas en áreas rurales o semiurbanas están interesadas en tener su propio suministro de huevos frescos. Establece un precio justo, no necesitas vender a precios elevados. Lo importante es que la gente confíe en ti y sepa que está obteniendo pollitos de buena calidad a un precio justo. Ofrece trueque, si no necesitas dinero, pero si otros productos o servicios, ofrece intercambiar tus pollitos. Puedes obtener desde alimentos hasta herramientas para mejorar tu granja. Mantén la calidad, asegúrate de que los pollitos que vendas o intercambies estén en buen estado de salud. La buena reputación es clave para que tu negocio crezca y sea sostenible. Beneficios de vender pollitos: genera ingresos extra. Vender pollitos es una excelente manera de complementar tus ingresos sin grandes inversiones. Intercambio beneficioso: puedes obtener productos o servicios sin gastar dinero. Expansión de tu red: al vender pollitos, creas lazos con otras personas que comparten tu interés por la cría de gallinas, lo que puede abrirte nuevas oportunidades en el futuro. Rubén, con este último consejo, logró no solo alimentar a sus gallinas sin gastar un centavo, sino que también convirtió su pequeño gallinero en un negocio rentable, todo mientras estudiaba. Hoy, Rubén es un ejemplo de lo que se puede lograr con ingenio, trabajo duro y la voluntad de aprender. Aprovecha los residuos de la cocina y jardín para crear un ciclo de alimento. Una de las lecciones más importantes que aprendió Rubén a lo largo de su experiencia es que no hay desperdicio en una granja autosuficiente. Todo puede tener una segunda vida, y en este caso, los restos de comida de su propia cocina y los residuos de su jardín se convirtieron en parte integral de la alimentación de sus gallinas. Cada día, después de preparar la comida para su familia, Rubén separaba los restos orgánicos que podían ser aprovechados por sus gallinas. Esto incluía cáscaras de frutas, sobras de verduras, arroz, cáscaras de huevo e incluso restos de pan seco. Todo aquello que era orgánico y no procesado se podía utilizar como parte de la dieta diaria de las gallinas. Además, al mantener su jardín y recoger hojas secas, césped cortado y ramas caídas, Rubén tenía más materia orgánica para agregar a su compostador, el cual también servía para atraer insectos y lombrices, que sus gallinas aprovechaban como fuente de proteína. ¿Qué restos de la cocina son ideales para tus gallinas? A continuación, te doy una lista de alimentos comunes de la cocina que puedes reciclar y que tus gallinas amarán. Cáscaras de frutas, las cáscaras de plátano, manzanas, peras y naranjas, en pequeñas cantidades, son ideales. Verduras, sobras de ensaladas, tallos de brócoli, hojas de col, zanahorias cortadas. Restos de pan seco o migajas, asegúrate de que no tenga moho. Arroz cocido, ideal para complementar la dieta. Cáscaras de huevo trituradas, son una excelente fuente de calcio para que tus gallinas pongan huevos más fuertes. Cómo crear un ciclo continuo de alimento. Rubén se dio cuenta de que no solo alimentaba a sus gallinas con estos restos, sino que también, al compostarlos o dejarlos descomponerse, cerraba el ciclo de los nutrientes en su granja. Los restos que no eran comidos de inmediato volvían al suelo a través del compostaje, enriqueciendo el suelo donde cultivaba maíz y hierbas medicinales. Este ciclo virtuoso lo hacía mucho más eficiente, y en lugar de tirar desechos orgánicos, los aprovechaba para seguir produciendo más alimento. En resumen, nada se desperdiciaba. ¿Qué puedes hacer tú? Aquí tienes algunos pasos para empezar a aprovechar los residuos de tu cocina y jardín. Separa los restos orgánicos.
Coloca un recipiente en la cocina donde puedas poner los restos que no quieras tirar, pero que puedan ser aprovechados por las gallinas. Esto puede incluir cáscaras, tallos, restos de pan y arroz. Recoge materia orgánica del jardín. Si tienes jardín, recolecta hojas secas y césped cortado. Puedes usarlos para compostar o dejarlos en el área donde las gallinas puedan picotear y buscar insectos. Ventajas de aprovechar los residuos de la cocina y jardín: ahorro de dinero. Todo lo que normalmente tirarías a la basura se convierte en comida para tus gallinas o en compost para tu huerto. Reducción de desechos. Al aprovechar al máximo los residuos orgánicos, ayudas a reducir la cantidad de basura que produces. Mejora de la calidad del suelo al compostar los residuos. Enriqueces la tierra y garantizas que tus cultivos sean más saludables. Rubén sabía que aprovechar cada recurso disponible era clave para mantener su granja de gallinas productiva sin gastar un solo peso en alimento comercial. Siguiendo este consejo, puedes hacer lo mismo y lograr una autosuficiencia total en tu gallinero. Cría insectos en casa para proveer de proteína a tus gallinas. Si bien ya hemos hablado de cómo Rubén aprovechaba las lombrices y otros insectos del compost para alimentar a sus gallinas, con el tiempo él decidió llevar esto un paso más allá. Rubén sabía que la proteína era esencial en la dieta de las gallinas para que pusieran huevos grandes y saludables. Y aunque podía encontrar algunas lombrices en el compost, decidió ser aún más estratégico y empezar a criar sus propios insectos en casa para asegurar una fuente constante de proteína para sus aves. ¿Qué insectos criaba Rubén? Rubén investigó y descubrió que algunos insectos eran especialmente buenos para las gallinas debido a su alto contenido proteico y su fácil reproducción. Los más comunes que decidió criar fueron gusanos de la harina. Son muy fáciles de criar en casa y son extremadamente ricos en proteína. Solo necesitas un contenedor, avena o salvado como sustrato, y restos de comida para alimentarlos. Mosca soldado negra. Las larvas de esta mosca son una fuente excelente de proteína. Además, son conocidas por comer prácticamente cualquier tipo de residuo orgánico, por lo que son perfectas para convertir desperdicios de la cocina en alimento para las gallinas. Grillos. Rubén también experimentó con la cría de grillos, los cuales son fáciles de mantener y proporcionan una excelente fuente de proteínas para las gallinas. ¿Cómo empezó Rubén a criar insectos? Rubén comenzó su pequeña granja de insectos utilizando contenedores plásticos reciclados, donde podía mantener a los gusanos de la harina y las larvas de la mosca soldado negra. El proceso es bastante sencillo. Crea un hábitat adecuado. Usó cajas plásticas con agujeros pequeños para la ventilación. Para los gusanos de la harina, colocaba avena o salvado en el fondo y agregaba restos de verduras y frutas para alimentarlos. Mantén la temperatura adecuada. Los insectos como los gusanos de la harina prefieren temperaturas cálidas. Rubén los mantenía en una habitación con buena luz natural o cerca de su gallinero, donde la temperatura era constante. Recolección. Cada cierto tiempo, Rubén recolectaba los insectos y los introducía en la dieta de sus gallinas. Los resultados fueron impresionantes. Las gallinas estaban más activas, saludables y sus huevos eran más grandes y de mejor calidad. Si estás buscando una manera más económica y eficiente de agregar proteína a la dieta de tus gallinas, criar insectos en casa es una excelente opción. Aquí te dejo algunos pasos simples para empezar. Decide qué insectos criar. Los gusanos de la harina son un buen punto de partida si nunca has criado insectos antes. Son fáciles de mantener y no requieren mucho espacio. Usa recipientes reciclados, no necesitas nada sofisticado. Cualquier caja plástica con tapas agujereadas para la ventilación funcionará bien. Reutiliza restos de comida. Alimenta a los insectos con restos de frutas, verduras y otros desechos orgánicos que tengas en casa. Introduce los insectos en la dieta de tus gallinas. No necesitas darles muchos insectos de una vez. Puedes empezar con pequeñas cantidades y observar cómo tus gallinas los reciben. Ventajas de criar insectos en casa. Fuente de proteína gratuita. Criar insectos es mucho más barato que comprar suplementos de proteína comerciales. Sostenibilidad. Estás aprovechando residuos orgánicos para criar insectos, lo que contribuye a un ciclo autosuficiente en tu granja. Mejora la salud de las gallinas. Las gallinas que reciben una buena cantidad de proteína tienden a ser más sanas y poner huevos de mayor calidad. Rubén se dio cuenta de que al criar insectos en casa no solo proporcionaba a sus gallinas una dieta más equilibrada, sino que también lograba cerrar el ciclo de alimentación al aprovechar al máximo los recursos que tenía a su disposición.
Tú también puedes hacer lo mismo y asegurar que tus gallinas obtengan todos los nutrientes que necesitan sin tener que gastar en alimentos comerciales costosos. Con estos dos últimos consejos, ahora tienes aún más herramientas para alimentar a tus gallinas sin gastar dinero y mejorar la calidad de vida de tus aves de manera natural y sostenible. Aprovechar los residuos de la cocina, reciclar los restos del jardín y criar insectos en casa son estrategias clave que te permitirán ser aún más autosuficiente y ahorrar al máximo. Recuerda que el éxito de una granja autosuficiente, como la de Rubén, está en maximizar los recursos que ya tienes a mano. Rubén comenzó con 50 gallinas, pero gracias a su ingenio, trabajo duro y estos pequeños trucos, logró alcanzar una granja con más de 1000 aves sin gastar un solo centavo en alimentos comerciales. Tú también puedes lograrlo con un poco de esfuerzo y creatividad. Nos vemos en el próximo vídeo.